Hola, ¿cómo estás? Si sufres de ansiedad por comer, no te puedes perder este video. La ansiedad por la comida es un tema muy frecuente y que genera mucho malestar, porque nos hace entrar en un ciclo de vergüenza, de culpa, de frustración, de miedo, que merma terriblemente nuestra autoestima, nuestra autovaloración, nuestro amor propio y, como decía, genera mucho malestar. Entonces, la ansiedad por comer puede llegar incluso a generar una adicción por la comida que finalmente funciona a través de los mismos circuitos de cualquier otra adicción. Ya a través del circuito de dopamina genera una dependencia de este estímulo placentero. Sin importar si tienes ansiedad por comer o adicción a la comida, este video es para ti porque te voy a enseñar cuáles son los factores que nos llevan a comer de manera más ansiosa por ansiedad y algunas claves para liberarte de esa ansiedad por comer. Entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan o que generan ansiedad por comer? Por un lado están los factores físicos y por otro los factores mentales, psicológicos y emocionales. Entonces, primero los factores físicos se dividen en dos grupos. Están los factores intrínsecos que son propios del cuerpo y los factores extrínsecos o ambientales. Vamos a ver todo esto. Los factores físicos intrínsecos propios del cuerpo serían 4. El primero es la falta de nutrientes específicos, es decir, de algunas vitaminas o minerales, la malnutrición por déficit. Si te faltan algunas vitaminas o minerales, tu cuerpo no es capaz de generar correctamente neurotransmisores como la serotonina, por ejemplo, que es el neurotransmisor que se dice de la felicidad o del bienestar. No es capaz de regular correctamente las hormonas, el metabolismo, y por lo tanto eso se puede traducir en un estado de ansiedad, de estrés crónico y de la búsqueda ansiosa por la comida. El factor número 2 es la deshidratación crónica. Si tu cuerpo está crónicamente deshidratado, es decir, si te faltan agua y minerales, entonces tu cuerpo va a tratar de compensar eso y muchas veces perdemos el mecanismo de sed y finalmente se traduce en ansiedad por comer, por esta búsqueda en realidad de minerales o de agua. El factor número 3 tiene que ver con la microbiota. Cualquier alteración de microbiota, especialmente un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano intestinal o un sobrecrecimiento de cándida intestinal, generan ansiedad por comer y especialmente generan ansiedad por comer cosas dulces porque justamente estos microorganismos se alimentan de eso. Entonces es una manera en que ellos interactúan con el cuerpo y piden estos alimentos. Y el factor número 4 intrínseco es la alimentación de alto índice glicémico. Si comes alimentos que elevan muy rápidamente y muy exageradamente el azúcar y la insulina en sangre, eso genera después bajones, como unas bajadas bruscas de azúcar, y eso puede traducirse en que te dé mucha hambre o que se genera cierta angustia por el estrés de tener este bajón de azúcar. Entonces eso puede traducirse también como ansiedad y la necesidad de comer constantemente. Esos serían los factores físicos intrínsecos. Ahora, las causas extrínsecas, o sea, los factores ambientales, ¿cuáles serían? Por un lado están las características de los alimentos y hay una característica que se llama la palatividad de los alimentos, que se refiere a qué tan apetecible, qué tanto deseo genera de comer un alimento. Y esto se ha estudiado y se ha visto, por ejemplo, que los alimentos muy dulces, muy salados, la mezcla de grasa y azúcar o la mezcla de sal y azúcar y también el crunchy, lo crujiente de los alimentos, son características que hacen a los alimentos más adictivos, ¿ya? Además del gas, por ejemplo, de las bebidas también tienen esa característica. Y por otro lado, hay factores ya más ambientales que tienen que ver con la excesiva exposición a luz artificial, a luz blanca, azul, como también la falta de sueño, la falta de descanso y el estrés crónico. Todas estas cosas, el exceso de luz artificial, de luz blanca, azul, la falta de sueño, el estrés, generan alteraciones en el cortisol que conllevan también un desequilibrio en las hormonas de la saciedad y el apetito. Es decir, que el estrés no solamente genera un aumento del cortisol o puede generar aumento de la insulina, sino que además hace aumentar las hormonas del apetito, especialmente la grelina, y disminuye la hormona de la saciedad o hace más resistente al cuerpo a la hormona de la saciedad, que es la leptina. Y por esta razón,
cuando dormimos poco o si estamos más estresados o con este exceso de estímulo visual, podemos tener más ganas, más deseo de comer, incluso sin tener hambre. Estos entonces serían los factores físicos que afectan, que pueden aumentar o llevarte a tener ansiedad por comer. Y luego están los factores mentales y emocionales, que sinceramente para mí tienen aún más relevancia que los factores físicos. Es decir, por supuesto que es importante descartar que tengas un déficit nutricional, una alteración de microbiota, si estás deshidratado, etc. Por supuesto que es importante, pero también es tremendamente fundamental revisar qué factores mentales, emocionales pueden estar influyendo en esta ansiedad por comer. Porque con el ritmo de vida que llevamos hoy en día, en donde estamos constantemente preocupados, haciendo muchas cosas a la vez, pensando en el futuro, pensando en cosas que aún no pasan, por ejemplo, mientras estamos aquí en el presente, todo eso hace que estemos constantemente en un modo de alerta que pone a nuestro cuerpo en este estado de estrés crónico. Y como mencionaba antes, este estrés crónico lo que genera no solo es una alteración del cortisol o de la insulina, sino que además altera directamente las hormonas del apetito y de la saciedad. Además, cuando el cuerpo tiene mucha tensión, cuando hay como energía reprimida, por decirlo de una manera, de alguna manera siempre va a buscar compensarlo a través del placer. Entonces, este estrés crónico no solamente está dado por el ritmo de vida, por tener muchas cosas que hacer o por los trabajos exigentes, sino que también puede estar generado por tus propios pensamientos, por tus propias creencias. Si tú constantemente estás diciéndote a ti misma, a ti mismo, que estás gordo o que no deberías hacer esto o que esto está mal o que lo que haces está mal, si constantemente te dices mensajes negativos hacia ti misma o si tienes creencias subconscientes que finalmente entregan un mensaje estresante al cuerpo, finalmente el cuerpo va a reaccionar de la misma manera que con cualquier otro estrés. Es decir, va a alterar el cortisol, va a alterar las hormonas del apetito y la saciedad, como decía antes, y va a tratar de buscar liberar esta tensión de alguna manera y entonces busca algo que le entregue placer más inmediato. Por eso que es tan importante cuestionarte cómo te estás hablando, cuál es tu diálogo interno y cuáles son tus creencias en torno a tu cuerpo, a la vida, a ti misma y a la comida, por supuesto. Este estrés crónico también puede estar dado por emociones o por necesidades afectivas no resueltas. Cuando no somos capaces de reconocer una emoción, de expresarla y de liberarla y dejarla ir, y a cambio de eso la tenemos reprimida o no la aceptamos, no la reconocemos, entonces también se va a generar esta tensión interna, este estrés crónico que incluso nos pueden llevar a tener pensamientos que alimentan a esa emoción y que finalmente muchas veces pueden ser pensamientos y emociones autodestructivas que nos mantienen estancados y nos generan esta ansiedad también por comer. Entonces, para mí estos serían los factores más importantes, por supuesto que los estoy hablando un poco a grandes rasgos. Ahora te voy a mencionar cuáles serían las claves, las 7 claves para liberarte de la ansiedad al comer, al menos liberarte en parte de esa ansiedad al comer. Entonces, la clave número 1 es practica una alimentación consciente. Es decir, cuando vayas a comer, trata de comer sin distracciones, sin estar trabajando o mirando el celular. Trata de comer en un ambiente tranquilo, darte el espacio y el tiempo, aunque tengas media hora para comer, que esa media hora sea tranquila, que estés 100% presente en tu alimentación, y eso quiere decir también activar tus sentidos, observar la comida, sentir los olores, los aromas, la textura de la comida, estar completamente presente e inmerso en esta experiencia de comer sin importar lo que dure, aunque sea corta. Puede ser útil también hacer respiraciones profundas antes de comer o entre medio de la comida, dejar el tenedor en el plato para comer más lento y hacerte más consciente de este proceso.
Esta alimentación consciente tiene varios efectos. Por un lado, le da a tu cuerpo, a tu sistema nervioso, una señal de que todo está tranquilo, de que está en calma, de que en este momento presente, lo único de lo que tiene que preocuparse es de digerir y absorber los nutrientes, porque no hay nada, ninguna amenaza de la que tenga que estar pendiente. Entonces, eso hace que el sistema nervioso simpático, que es este sistema de alerta, se calme, baje su actividad, y que aumente el sistema parasimpático, que es nuestro sistema de calma y que está totalmente relacionado con la función digestiva. Por eso también cuando comemos estando presentes con una alimentación consciente, las hormonas del apetito se regulan de mejor manera y hay una mejor digestión y absorción de nutrientes. Entonces, la clave número 2 es practicar la atención plena en tu vida diaria. Ya hacer ejercicios de meditación cortitos, ejercicios de respiración, porque eso te va a ayudar a que la práctica de alimentación consciente sea mucho más fácil, más sencilla de hacer, y también reprograma tu sistema nervioso nuevamente para que entienda que está en una situación segura, para que no tenga que estar siempre en una condición de alerta y de estrés crónico. La clave número 3 es estimula tus sentidos, ¿ya? Es decir, aparte de la alimentación, busca otras cosas con las que maravillar tu vista, busca ver un paisaje bonito, la naturaleza o una obra de arte, busca aromas, olores que te gusten, puede ser útil la aromaterapia o usar un perfume que te guste, escuchar música, una música relajante, sentir texturas, sentir a tus seres queridos, por ejemplo, abrazar o tomarte un baño de tina, etc. Busca estimular a tus sentidos de manera que no sea necesario o estrictamente necesario estimularlos solo a través de la comida, que hayan otros estímulos que puedan estimularlo. Número 4. Sé consciente de cuál es tu diálogo interno, o sea, cuestiónate cómo te estás hablando a ti misma, a ti mismo, cuestiónate qué pensamientos son recurrentes, qué creencias hay detrás de estos pensamientos, qué creencias tienes en torno a la comida, qué creencias tienes en torno al cuerpo, a la figura, al peso, a la talla, qué creencias tienes en torno a la vida en general, a ti misma, a la felicidad, al éxito. Cuestiónate qué creencias realmente hay detrás de toda la relación que tienes con la comida, contigo misma, con la vida. Y de esa manera podrás descubrir que muchas veces tenemos creencias limitantes o miedos reprimidos que nos llevan a tener una relación conflictiva con la comida, y que al hacernos conscientes y cambiar estas creencias podemos llevar una relación muchísimo más sana y más fluida con nuestra alimentación. La clave número 5 es encuentra tu propósito. Tu propósito no tiene por qué ser algo súper espectacular, como ser presidente de la República. Tu propósito puede ser hacer bien tu trabajo, cuidar a tus hijos, puede ser ser bondadoso con la gente. Lo importante es que el propósito siempre sea algo que te llene de goce, de plenitud, con lo que te sientas bien, con lo que te sientas en paz, y que lo hagas siempre desde el amor. La clave número 6 es cuestiónate y observa qué estás sintiendo, qué emociones son las que están predominando, y sobre todo reconoce la emoción, exprésala y libérala, déjala ir. Para expresarla puede ser necesario, puede ser útil escribir en un diario, hablar con un ser querido o expresarlo de la manera que a ti te haga sentido. Y sobre todo, hazte la pregunta también de si las decisiones que tomas las estás tomando desde el miedo o desde el amor. Cuando, por ejemplo, vayas a comer algo o decides no comer algo, pregúntate si esa decisión la estás tomando desde el miedo a engordar, el miedo a no ser suficientemente buena, el miedo a enfermar, o la estás tomando realmente desde el amor propio. Si haces esa distinción, probablemente vas a tomar decisiones mucho más sabias y vas a poder tener una relación mucho más fluida y más saludable con tu alimentación. Y la clave número 7 es ámate incondicionalmente.
solo si tú te amas incondicionalmente y no le pones condiciones a tu amor, o sea, no te quieres más o menos por estar más flaco o más gorda, o por verte de una manera o de otra, o por el peso, o por equivocarte o no equivocarte. Si no le pones condiciones a tu amor propio, entonces solo así vas a poder también recibir amor de otros, vas a poder entregar amor a otros y entregar lo mejor de ti, entregar la mejor versión de ti, y vas a poder además disfrutar mucho más de la vida, de la comida, de toda esta experiencia en el fondo que tenemos, que es única. Así que te invito a trabajar en estas claves. Cualquier duda puedes escribirme. Espero que este video te guste, te sirve y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo.